Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Es primera vez que hacemos un webinar de Beacon, porque Beacon, pues, a ver, es mejor de manera práctica, de manera presencial. Eso lo tendremos en Madrid finales de junio, si no recuerdo mal, una mezcla. Yo creo que lo que vamos a hacer más es una puesta en práctica de lo que yo hago, que es testar con Esvia y trabajar con Beacon. Eso es lo que haremos en Madrid, ¿no? Porque al final es lo que os puedo enseñar, es lo que yo hago, ¿no? Ni más ni menos. Pero ahora la idea es comprender qué es esto de Beacon. También nos va a hacer entender bastante la bioresonancia. Creo que desde aquí se coge desde otro enfoque que es muy fácil. Lo único que son muchos conceptos, entonces no vamos a ir rápido. Hoy damos hasta donde demos y ya está, ¿no? Lo que me interesa es un poco que veáis cómo trabaja la bioresonancia, cómo trabaja Beacon en particular y los tipos de terapia que tenemos y para qué se suelen aplicar, aunque después, pues ya sabéis que yo soy partidaria de testar. De hecho, en Alemania, los que usan Beacon, bueno, yo durante años usé la electroacupuntura de Boll, que lleva incorporada. Eso se puede usar además con un sistema de testaje digitalizado muy interesante. Otros utilizan la kinesiología, en Alemania lo utilizan mucho con Kine. Y para los que usáis Kine, con Beacon hay un sistema súper interesante. Tú emites las frecuencias de un programa y vas testando. Entonces es muy guay. O si queréis hacer un testaje, por ejemplo, sobre órganos, sobre meridianos, y tú tienes duda entre si lo que hay que tratar es el meridiano de pulmón o el de intestino grueso, pues pones las frecuencias y testas y donde más fortalezca, pues ese es el programa que mejor funciona. Entonces, lo bueno y lo que creo que debemos hacer en general es todas estas cosas son herramientas terapéuticas que por muy potentes que sean, las tenemos que adaptar a nuestro sistema, ¿no? A nuestra manera de ver, a nuestro sistema de trabajo. Para unos es prioritario el tiempo, para otros el no sé qué. Entonces, cada uno lo tiene que hacer suyo. Pero es importantísimo comprender qué tenemos entre manos para saber aplicarlo y sacarle el mayor rendimiento posible. Voy a admitir aquí a una chica. Vale. Entonces, antes de meternos en faena con Beacon, comentaros que, bueno, pues estuve el otro día con una compañera de Esvia, que es Ana Arana, que ya pues toda su vida se ha dedicado a la investigación, entonces está haciendo cosas muy chulas en el seguimiento de algunos casos que estamos probando, ¿no? Y bueno, Esvia es espectacular para la investigación. Y ella usa la Closebox y la verdad que me dijo que ella utiliza en todas las personas saliva. Es una manera muy práctica, además puedes guardar la información con un bastoncillo de estos de oído, de limpiar los oídos, pues lo pasa por la saliva, lo guarda en un tubito, le pone el nombre y con eso hace toda la lectura de frecuencias. Y me pareció que verdaderamente es lo mejor, o sea, andar sacando sangre o enviando orina o qué sé yo, o otro tipo de muestras, teniendo la posibilidad de acceder a la información del ADN simplemente con un poco de saliva, pues la verdad que creo que ella que está familiarizada con la investigación, pues ni lo dudó, ¿no? Lo ha hecho así. Y es más, yo estoy empezando ya a trabajar en muchos pacientes, aunque sea presencial, de esta manera, porque es, bueno, pues no sé, yo le saco mucho partido a la Closebox en este sentido y en muchos casos pues quitas el estorbo entre comillas de los cascos y de verdad que funciona tal igual, o sea, con la misma precisión. Bueno, esto os lo quería contar. Ya seguiremos avanzando con Esvia, que quedaron por ahí cositas abiertas. Y Teresa tuvo el otro día una idea que creo que es muy interesante, es hacer alguna sesión clínica. Entonces, plantear algún caso, exponerlo y hacer una especie de mesa redonda en la que podéis ir participando unos u otros. Ya os iremos, o quien quiera, yo qué sé, presentar su caso o analizarlo o qué sé yo, ¿no? Podemos hacerlo y que sea también, yo creo que es pedagógico, que es interesante. Y bueno, tengo por ahí uno interesante para enseñaros y bueno, pues no sé, para que estéis un poquito pendientes y también que estamos abiertos a sugerencias. O sea, Teresa me lo comentó el otro día, me pareció buena idea y bueno, pues lo haremos, ¿no? Y ya está. Y además a mí los modos mesa redonda me encantan. Entonces, bueno, pues puedo exponer un caso, lo muestro y después pues cogemos 4 o 5 participantes que me ayuden, que hablemos y que los demás puedan intervenir con preguntas por el chat. Pero vamos, que eso está para quien quiera, se irá proponiendo. Yo creo que es
muy buena idea. Bueno, entonces voy a compartir ya pantalla, vamos a hablar de Beacon. Yo trabajo con Esvia y con Beacon desde hace, pues no sé, unos 20 años. Antes trabajé mucho tiempo con electroacupuntura de Bol, bueno, con otros sistemas así como más básicos, pero digamos que cuando llegó Beacon para mí fue muy fácil porque ya trabajaba testando durante muchos años, ya trabajaba con los conceptos más de la biofísica que de la química. Entonces era como si llevo 10 años poniendo filtros con formas y colores en las personas, pues ahora lo que tengo es un aparato mucho más sofisticado que lo que hace es emitir también frecuencias. Posteriormente ya descubrí que era mucho más que eso, porque yo, vais a verlo ahora cuando hagamos la presentación, cuando pongo un filtro estoy añadiendo una información externa, pero es que Beacon trabaja con las frecuencias propias, entonces eso es maravilloso. No se puede individualizar más que trabajar con las propias frecuencias del paciente. Después las puede ampliar, invertir y un montón de cosas que vais a ver ahora y que es mi objetivo de hoy, que se comprenda esto, ¿vale? El cómo trabaja Beacon. Muchos me preguntan que si la terapia con Beacon, que si la terapia con Esvia, hombre, a efectos de terapia vais a ver que Beacon tiene pues otras posibilidades, que tiene es un aparato con una tecnología muy alta. La terapia con Esvia también funciona, por supuesto, pero bueno, yo qué os voy a decir si yo sigo usando Beacon en la parte terapéutica y Esvia en la parte de evaluación funcional. Bueno, pues sin más, ¿no? ¿Que se puede con Esvia? Por supuesto. ¿Que se puede con Esvia y con imanes? Bueno, cada uno, lo que os digo, tirar de vuestra, o sea, tener ahí vuestra estrategia terapéutica, vuestro arsenal terapéutico para elaborar una estrategia lo más individualizada posible. Vamos con el PowerPoint. Este es un curro que solo he retocado y maquillado un pelín que se hizo Javier, que Javier, si os digo la verdad, sabe más de Beacon que yo, pero no nos da un webinar, habrá que convencerle. Bueno, este es el equipo, ¿vale? Este es el equipo de bioresonancia, el Beacon Optima. No sé si hay un modelo posterior, este es pues el que yo tengo. No, este es el nuevo, este es el Optima Plus. Vale, vale, este es el nuevo. El que tú Vale, tienes es vale. el que aparecerá después. Vale, perfecto. Bueno, pues Beacon, como veis, tiene como accesorio, viene incorporado la electroacupuntura de Bol y luego hay un montón de electrodos de entrada y de salida y unos vasos que también son un plus muy interesante, que es donde podemos meter información del paciente, por ejemplo, saliva, mocos, si estás en una situación de catarro, de alergia, de no sé qué, bueno, pues la información esa es valiosa para dar un mayor potencia y mayor individualidad al tratamiento. Bueno, luego tenemos un vaso donde podemos copiar de todo. Ahí podemos hacer también remedios, que también los podemos hacer con Esvia, pero la particularidad de Beacon es que podemos copiar de un vaso de entrada a uno de salida. Es decir, cualquier cosa que yo quiera copiar, la meto en el vaso de entrada y elaboro aquí un remedio. Y luego tiene una parte que veis aquí, que es para los chips. Entonces, todo lo demás son electrodos de entrada y electrodos de salida. ¿Por qué? Estamos hablando que se trabaja con las frecuencias propias. Entonces, tengo que tener un lugar por donde entran las ondas del paciente, después las procesa el equipo y me las devuelve por la esterilla de modulación o por otros electrodos. Pero eso pues ya más lo veremos en la práctica. Esta sería la mobile. Bueno, aquí vemos esta es la que tengo yo, que simplemente tiene toda la funcionalidad, pero es portátil. Entonces, bueno, pues sin más, a mí me pareció que me venía mejor tenerla en modo portátil. Realmente está muy bien preparada para llevarla pues como una maleta de viaje. Debajo va como una maletita con todos los electrodos. Vale, este sería el modelo anterior. Esta creo que es la que tenemos en Sinergia, ¿verdad, Javier? Y esta es la que tengo yo en Bilbao. Vale, entonces, Beacon Optima es dispositivo de bioresonancia, entonces en él vamos a recibir patrones de frecuencia de esos que tanto os hablo cuando hablamos de Esvia, esos patrones de frecuencia del organismo, patrones de frecuencias de sustancias que después vamos a poder
modular, amplificar o invertir para devolverlos al cuerpo del paciente o de la persona que está recibiendo el tratamiento. Bueno, entonces, Beacon tiene un filtro biológico, esto es importantísimo, que tiene la capacidad de separar ondas armónicas de ondas disarmónicas. Ese filtro no lo llevan todos los equipos y por eso cuando nos preguntáis en los grupos por equipos más sencillos, pues no es que no sirvan, pero es que no tiene nada que ver la tecnología capaz de separar de todas las ondas recibidas del paciente, tener un separador que separe las ondas armónicas de las ondas disarmónicas, las ondas perturbadoras de las ondas fisiológicas. Bueno, pues esto es lo que fundamentalmente hace de entrada Beacon. Coge toda la información del paciente y la separa en patológica y en armónica. Eso luego queda ahí y dependiendo de lo que queramos hacer con la persona, va a trabajar con parte, con todas, o solo con las disarmónicas, o solo con las armónicas, o alternando esta información. Eso es, yo creo que una cosa importantísima si vais a buscar un dispositivo de bioresonancia que tenga la capacidad de separar ondas armónicas de disarmónicas. Esto para mí es el punto número 1 y fue por lo que yo me compré Beacon. Hace ya, pues eso, 20 algún años, ya no me acuerdo. Muy bien. Lo que busca y en lo que se basa mucho Regumez cuando vamos a los congresos y en todos los planteamientos es en recuperar la comunicación celular. Cuando yo os hablo de las sales de prana, hablamos mucho del espacio extracelular y de cómo ese empantanamiento es uno de los problemas que tenemos que resolver y es uno de los objetivos de la terapia Beacon. O sea, lo que hacemos es quitar todas esas interferencias que hacen que las células no puedan comunicarse correctamente. En esa incomunicación es donde surgen todo tipo de enfermedades, de síntomas, de alteraciones. Es ese problema de pérdida de comunicación. Esa pérdida de comunicación empieza en niveles más sutiles, empieza primero primero está la pérdida de comunicación a nivel funcional y después la podemos ver a nivel estructural. Pero los problemas de transmisión de información normalmente empiezan de arriba hacia abajo. Si hubiera un problema desde abajo, imaginaros un químico que altera la serotonina, bueno, pues entonces ya se bloquea automáticamente la transmisión en todos los niveles. Pero bueno, nos quedamos con la idea de que todas estas terapias lo que buscan es la recuperación de la correcta comunicación entre las células, entre todas las células del cuerpo, y si todas las células mantienen una sincronía, están en coherencia y vibran al unísono, no hay enfermedad. O sea, coherencia es sinónimo de salud. Bueno, entonces, bueno, otro elemento que vamos a buscar mucho es todos esos bloqueos de terapia, que en realidad son cargas por patógenos, por virus, radiaciones, emociones, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas que se trabaja siempre en el protocolo de recuperación de la salud a través de la bioresonancia, quitar todos esos elementos interferentes. Muchas veces cuando trabajamos las cargas y desbloqueamos, ya no hay que poner programas porque ya has resuelto la dificultad de comunicación. Daros cuenta que todos estos elementos son disruptores, rompedores de ese estado de coherencia, porque hay elementos que interfieren y no permiten esa correcta comunicación entre células. Entonces, todo esto de bloqueos de terapia se hace antes de hacer la terapia porque impediría que, por ejemplo, si yo quiero dar una información concreta al hígado, pues quiero que llegue y que haya una respuesta inmediata. Y para eso se hace previamente una especie de barrido de todos los bloqueos que pueden existir. Esto hoy en día yo lo hago con Esvia, pero cuando detecto con Esvia un bloqueo interferente por una cicatriz, lo trabajo con Beacon, que tiene programas estupendos. Otros lo podrán trabajar con procaína, poniendo las manos, agujas, moxas, imanes, etcétera. Pero bueno, que sepáis que hay programas para todo este tipo de bloqueos. Bueno, entonces tenemos un electrodo de entrada, que es el cable negro,
Ahí podemos poner muchos tipos de electrodos. Por ejemplo, hay electrodos de boca, electrodos de botón, rodillo o sea, ay, ahora no me sale la palabra. Bueno, unas plaquitas también para poner la mano, para trabajar sobre meridianos. O sea, existen un montón de electrodos para recoger la información por un puerto determinado y después todas esas ondas van al aparato, las separa en ondas armónicas y en disarmónicas y una vez hecho eso ya podemos empezar a trabajar. Eso lo hace solo el equipo, pero yo creo que es muy importante comprender las cosas para poder utilizarlas después y sacarles partido. Entonces, muy fácil. Electrodo de entrada, en este caso tenemos la plaquita, ¿vale? Con la mano izquierda te va poniendo los distintos programas, incluso en la pantalla, donde tienes que poner cada electrodo. Por aquí se recogen los patrones de frecuencia, entran a la beacon, se para y ahora se los devuelve por la esterilla de modulación. Se podrían devolver por otro tipo de electrodos a través de un cable rojo. O sea, es muy fácil. Tiene un punto de entrada y un punto de salida. Y eso es todo. O sea, es así de sencillo porque el procesado complejo se hace dentro del equipo. Entonces vamos a tener 6 tipos de terapia. Aquí donde pone A se refiere a todo, o sea, todas las frecuencias recogidas del paciente, ¿vale? Las podemos amplificar o atenuar, pero sin invertir ni nada, simplemente tal como están, pero amplificadas o atenuadas. Podemos hacer terapia que intercale cosas amplificadas, o sea, frecuencias fisiológicas amplificadas y frecuencias patológicas invertidas. Para neutralizar la información patológica, lo que hacemos es poner una onda de las mismas características, pero en inversión de fase. Y también podemos hacer todo el programa con todas las frecuencias, pero invertidas. Después podemos con las ondas, separarlas y trabajar, esto era con todas, ¿vale? Amplificar, atenuar, invertir o tal. Aquí podemos separar las ondas armónicas de las disarmónicas y trabajar solo con las disarmónicas, trabajar con la alternancia de ondas armónicas y disarmónicas o trabajar solo con las ondas armónicas. Simplemente es eso, ¿vale? Aquí lo vamos a ver muy fácil en los 6 tipos que ahora los vamos a describir, ¿vale? Entonces, los 6 tipos de terapia los tenemos a partir de la posibilidad de separar ondas armónicas de ondas disarmónicas. Esto es yo creo que uno de los elementos más importantes de un equipo de biorresonancia, ¿no? Lo que decíamos, el tipo A. Lo que hacemos es simplemente emitir las frecuencias tal como las recibimos. Por ejemplo, nos puede interesar amplificar información de remedios homeopáticos, de remedios fitoterápicos, de cualquier información que sea saludable. No la invierto porque la quiero tal cual, pero la voy a amplificar como para decírselo al cuerpo en un tono más alto, ¿no? para que me entienda. También se utiliza como provocación cuando hay un bloqueo reactivo y también como provocación de cargas tóxicas residuales en el organismo. Por ejemplo, muchas veces tenemos un problema, pero nuestro sistema ya no está respondiendo a él y se lo tenemos que comentar. Y entonces podemos hacer una amplificación de una carga tóxica que está ahí y que nuestro sistema inmune, que nuestros sistemas no están combatiendo. Entonces se hace una especie de provocación. Con esto lo que le estamos es diciendo al cuerpo, tienes un problema, resuélvelo. Y así suele ser, ¿no? Simplemente transmitir una información que no está siendo detectada. Además, los problemas más importantes a largo plazo que se pueden cronificar o que después nos pueden traer sorpresas son aquellos que nuestros sistemas no están detectando. O a veces simplemente, imaginaros, ¿no? En el mundo que vivimos y con el modelo de la medicina, si tú tienes una inflamación y tomas un antiinflamatorio y cada vez que tienes inflamación tomas un antiinflamatorio, al final el cuerpo terminará por no decirnos que tiene una inflamación y por no poner los mecanismos de los recursos que tiene a través de la inflamación de resolver las cosas, ¿no? Es muy mala idea silenciar al cuerpo, es muy mala idea suprimir los síntomas. Solo se justifica cuando el menor de los males es suprimir un síntoma. Es decir, si una persona tiene un proceso de dolor que le va a causar más mal
que el hecho de tomar un anti lo que sea, pues se toma momentáneamente, pero hay que hacer algo más que eso, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a conseguir es que al final el cuerpo no nos avise de lo que le está pasando. Así, en fácil, ¿no? Para que lo veamos, recibo todas las frecuencias, las amplifico y las emitimos. Entran todas las frecuencias del paciente, el equipo lo que va a hacer es devolvérselas, pero amplificadas. Vale. El AI serían las informaciones biológicas recogidas del paciente o de sustancias que se seleccionan a través del paso de banda, que ya iremos viendo, las devolvemos al paciente, pero de forma invertida. Y puede ser amplificadas o atenuadas, dependiendo de lo que nos interese. Es decir, hay una información patológica, entonces yo se la devuelvo de manera invertida y puede ser necesario hacerlo de una manera amplificada o de una manera atenuada. Todo esto después el equipo lo tiene predeterminado, es decir, si escogéis un programa para hígado, no tenéis que estar pensando si se lo dais en amplificación o en atenuación, porque eso ya está más que estudiado. Pero sí que es muy importante porque cuando queremos meter otras variables, cuando queremos hacer un programa personalizado, se puede hacer el programa, o sea, están los programas predeterminados, pero también podemos hacer un programa absolutamente individualizado y escogemos todas las variables con Beacon, que eso ya lo veremos en algún momento. Pero si no, toda la base que trae de programas que los podemos buscar por sistemas, o todas las secuencias que vienen predeterminadas, o el trabajo sobre un meridiano, el trabajo sobre una cicatriz, el trabajo sobre un foco dental, todo eso ya viene predeterminado, nosotros no tenemos que pensarlo. Pero sí que es interesante saberlo y sí que es interesante estar atentos porque se aprende muy fácil en cuanto se trabaja con ello pues unos días. Bueno, esto lógicamente se utiliza para el tratamiento de intolerancias y de alergias, es decir, para la desensibilización. Yo, en la medida en que vamos emitiendo la información de una sustancia que pone en marcha el sistema inmune, se va desensibilizando y en esa medida se va ganando tolerancia. Todos tenemos, los que llevamos tiempo con Beacon, bastante experiencia con esto y funciona muy, muy bien. La desensibilización. Es además muy interesante porque va mucho más allá que una exclusión. Es decir, yo tengo problema con no sé qué alimento, lo saco de la dieta, pero mi sistema tiene un problema porque está respondiendo frente a un alimento. Entonces es mucho mejor que desensibilicemos y se quite esa memoria, ¿no? Yo creo que independientemente de cuándo hagamos la introducción, creo que el acompañamiento va a hacer que la persona mejore muchísimo más rápido. Imaginaros que alguien tiene sensibilidad al huevo, lo quita y le vamos trabajando para desensibilizarlo. Eso va a hacer que toda la sintomatología que acompaña a ese proceso pues se vaya resolviendo muchísimo más rápido, ¿no? Y aparte queda todo como en onda, en rango, en buenas condiciones. Y en la mayoría de los casos lo puedes reintroducir sin problema cuando esté hecho el tratamiento completo. En eso, por ejemplo, Alex tiene bastante experiencia. Requiere una cierta frecuencia, requiere pues unas cuantas sesiones, pero funciona. Además, como decía antes, se puede copiar estas informaciones en un remedio. Entonces, para potenciar más esta desensibilización, podemos preparar un remedio con ese alérgeno invertido y la persona lo va tomando. Cuando yo con Beacon siempre me lo he planteado así, cuando das un remedio que has copiado de una terapia, lo que estás haciendo es un recordatorio de lo que hiciste en la terapia en la consulta. Y así de esa manera, si se va perdiendo la inercia de lo que lograste con la terapia en la camilla, se da un recordatorio con cierta frecuencia y el cuerpo vuelve a entrar en resonancia con aquella información y se vuelve a colocar. Tenemos que entender que las cosas tienen una inercia y no se solucionan en un momento. Yo veo en esto muchos errores de interpretación. Por ejemplo, hay personas que a través de lo que sea, de imanes o incluso de Beacon o de lo que sea, trabajan una cándida.
Después la testan y da negativo y dicen ya está. No, perdón, no está. Acabas de hacer un borrado de información, lo acabas de poner en rango, pero tienes que considerar la inercia de que esa información que estaba ahí vuelva. Y entonces hay que trabajarla o bien copiar la información en un chip, poner el remedio en gotas, repetir la terapia hasta que cuando venga la persona después de un tiempo sin terapia, sin nada previamente, te dé que efectivamente el tema ya está resuelto. Por otro lado, tenemos que entender que primero vamos a encontrar al igual que primero encontrábamos el problema en cuerpos sutiles, o primero es la función y después la estructura, en la resolución pasa igual. Vamos a poner en rango, vamos a recuperar el patrón de frecuencias correcto, pero la materia es más lenta y tardará más en cambiar. Y como es más lenta, tenemos que estar pendientes de que esa cascada de información se siga dando. Eso es súper importante porque si no podemos dejar las cosas a medias y después vienen pues las recidivas o bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces simplemente tener en cuenta que cuando yo hago una terapia, lógicamente si hago una medida después y he dado con la tecla adecuada, pues me la voy a encontrar que está bien, pero eso no quiere decir que se vaya a sostener en el tiempo. De hecho, cuando yo he hecho investigación de cualquier producto, como hice muchísimo con el tema del prana, las primeras captaciones de prana que hacíamos pues, en el año 91, 92 eran menos potentes y después evaluábamos no solo el efecto, sino cuánto tiempo se sostiene el efecto. No deis por hecho que algo que hacemos ya está arreglado para siempre. Ojalá, ojalá fuera así. Pero hay otras eh, cargas y otras tendencias que nos pueden llevar a perder ese equilibrio y hay que volver a recordarlo hasta que se instaure. Igual que se hace con la homeopatía, ¿no? Igual que se hace con cualquier remedio que trabaje con información y que trabaje de verdad en la recuperación de la salud. Entonces, en un momento determinado usábamos la electroacupuntura de Bol, testaje, el meridiano tal está alterado, tomábamos el prana y volvíamos a testar. Inmediatamente después de tomar el prana, todos los meridianos se regulaban, pero ¿qué hacíamos? Testar a diario para ver cuánto tiempo se sostenía ese estado óptimo de que todos los meridianos daban en rango. Y eso es absolutamente individual. Hay sistemas que lo sostenían 5, 6, 7 días, otros lo sostenían 24 horas y el día siguiente iba cayéndose alguno de ellos. Entonces, importante tener en cuenta el concepto de inercia para que sepamos que el hecho de dar un impulso correcto, la información correcta, no quiere decir que se vaya a sostener en el tiempo y lo debemos mirar. La potencia de un tratamiento, por ejemplo, o lo acertado de un tratamiento también lo vamos a poder evaluar por esto. No solo es poner las cosas bien, sino que duren, ¿no? Esto es de lógica, pero a veces pues no nos damos cuenta de cosas que son evidentes, ¿no? Bueno, pasamos. Esto sería la terapia A1, pues como veis, este patrón es exactamente el mismo que este, pero en invertido. Si los sumamos, dan igual a 0, desaparece. Entonces es la manera A más AU más AI, 0, desaparece. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que desaparezca ese patrón interferente. Bueno, pues simplemente llega la información de la persona, se hace la inversión, se amplifica y se devuelve al paciente. Vale. Pasamos a la armónica más disarmónica. Entonces, separamos con el separador que está integrado en el equipo los fisiológicos de los patológicos y por separado vamos a poder trabajar amplificando unos, atenuando otros, invirtiendo o trabajando como sea necesario, ¿no? Se utiliza en general cuando hay cargas intensas, la terapia de los armónicos más los disarmónicos invertidos, ¿vale? Cuando hay mucha carga y cuando hay bastante desequilibrio energético. Previamente, es muy interesante hacer, por ejemplo, la electroacupuntura de Bol, porque ahí se ve, si ves que todos los meridianos están desequilibrados o que el 80% o la mitad de los meridianos están desequilibrados,
pues es un desequilibrio energético importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es uno de las terapias que se usa, que tampoco, lo que os digo, yo soy partidaria de comprender bien las cosas y después testarlas. Tampoco soy partidaria de testar las cosas que no conozco. Eso me parece una imprudencia y una vagueza, ¿no? Hay que conocer bien para que el testaje te dé más fino. Porque también vemos mucho eso, ¿no? El decir, bueno, pues como lo pueden testar, testan cualquier cosa y las cosas, en mi modesta opinión, no son así. Hay que testar de lo que conocemos, porque el testaje es un punto intermedio que nos conecta con un nivel de certezas, pero no tenemos un absoluto nivel de certezas. Eso lo puede hacer alguien que tiene la evidencia incorporada en sus sistemas y entonces ve las cosas y ya, aunque no las conozca. Pero aquí, para la mayoría de los mortales, el testaje nos da acceso a nuestro buggy, a nuestra mente más elevada, la parte de certezas, y entonces tiene que haber certezas para poder acceder a ellas. Después se aprende a saltar a las certezas de otros y esto se puede hacer, pero bueno, yo creo que lo responsable, lo lógico y lo normal es que testemos cosas que conocemos. ¿Qué es un producto nuevo? Pues yo me gusta tenerlo en la mano. Si puede ser, iba conmigo probarlo y si no, probarlo en alguien cercano. Y una vez que ya lo conozco, ya puedo testarlo. Pero si no, os hablo de testajes como la kinesiología, el pulso, etcétera, etcétera. El aparato puede testar cualquier cosa que tengamos allí, por supuesto. Vale, entonces sería el esquema de cómo de todas las frecuencias, pues las separamos, invertimos las patológicas, amplificamos las buenas y se las devolvemos al paciente. Terapia de tipo H, después de utilizar el separador, H es de armónico en inglés, aislamos los elementos fisiológicos, cogemos las frecuencias buenas, las que están en rango fisiológico, y lo introducimos de nuevo, pero modulado, o sea, lo podemos amplificar o lo podemos atenuar, ¿vale? Esto se hace cuando el paciente está agotado, cuando vemos una energía muy bajita, cuando tenemos muy poca capacidad de respuesta. ¿Por qué? Pues le estamos emitiendo como la información de todo lo que es fisiológico. Le estamos mandando de una manera amplificada o atenuada la información correcta para que el cuerpo recupere su propia inteligencia y pueda ponerse en marcha, ¿no? Porque es como que se ha quedado muy reducidas sus posibilidades. Bueno, aquí tenéis el modo H, todas, ¿vale? Lo discriminamos, cogemos las buenas y las amplificamos. Vale. Las disarmónicas, cuando hemos hecho entrada de todas las frecuencias, cojo las disarmónicas y las devuelvo al paciente, pero lógicamente se las voy a devolver invertidas. Bueno, que también, perdón, vale, que también las puedo amplificar o atenuar. Por ejemplo, en el caso que decíamos antes, una persona que esté muy bajita, con muy baja capacidad de respuesta, a veces le tenemos que dar la información adecuada, pero atenuada. Imaginaros a alguien que está súper cansado, hecho polvo, que no puede con la vida, no debemos chillarle, ¿no? Le podemos decir las cosas, pero bajito, porque lo otro sería casi como agresivo, ¿no? Entonces, se trabaja atenuado, aunque sea bueno, para ir entrando en su sistema y si va respondiendo, pues ya podemos ir subiendo el tono, ¿vale? En este caso igual, imaginaros a alguien que esté muy débil, mandarle una información patológica invertida, pero amplificada, pues a lo mejor hay que decírselo bajito e ir subiendo, ¿no? Es como se trabaja también en la homeopatía de ir subiendo de potencia, bueno, pues se va trabajando así, vamos, sin más. Bueno, esto se trabaja en campos interferentes, estados agudos, en afecciones bacterianas, víricas y en todo tipo de infecciones, ¿vale? Imaginaros, tenemos una infección aguda, hemos detectado qué patógeno es, podemos enviarle la información del patógeno invertida y de esa manera se debilita al patógeno. Solo esto yo nunca lo haría porque siempre es interesante debilitar al patógeno, pero después poner algún programa de
que reanime mis propios sistemas, no solo debilitar, porque ya sabemos que el patógeno solo no es gran cosa. Tenemos que ver en qué contexto está y ver qué es lo que está fallando de nuestros sistemas para amplificarlo y para ponerlo en respuesta, ¿no? Y bueno, este sería el modo de I. Separamos de todas las frecuencias recibidas del cuerpo del paciente, cogemos solo las frecuencias disarmónicas, se invierten y se amplifican y se emiten, ¿no? Ya hemos dicho que también puede ser atenuado. Campos de interferencia. Esto, por ejemplo, pues se podrá utilizar en cicatrices, ¿no? Por ejemplo, o podemos utilizarlo para neutralizar el efecto de las radiaciones, bueno, para muchas cosas, ¿no? Todo lo que sean campos interferentes. Hay un concepto que ya lo hemos comentado otras veces, pero por si hay gente nueva, que me parece muy importante, y es que todos los bloqueos, tanto las cicatrices, problemas en dentadura, todo lo que veamos como interferente, hay que distinguir muy bien que sea interferente y no interferido. Es decir, yo puedo tener una cicatriz que me da problemas, o sea, que la testo y está alterada. Tengo que distinguir si esa cicatriz es foco por sí misma de interferencia y hace un problema distal. Imaginaros, una cicatriz en pelvis es bastante fácil por simetría que dé problemas en la garganta. Entonces yo localizo la cicatriz y veo que está vinculada a la garganta. Tengo que ver muy bien quién interfiere a quién, porque ese es el que tengo que trabajar. Si la cicatriz, como es un punto débil, es interferida, no tengo que trabajar la cicatriz, tengo que ir a buscar quién está interfiriendo. Pero bueno, en líneas generales, cuando encontramos una cicatriz, es una cicatriz que interfiere y tenemos que trabajarla. Desde el punto de vista de la bioresonancia y desde otras técnicas, pues como la acupuntura y como otros métodos, cuando, por ejemplo, se quita un órgano, a nivel, seguimos teniendo ese órgano en los cuerpos sutiles. Entonces, por ejemplo, es muy importante trabajar que la energía circule por esa zona. Imaginaros, después de una cesárea, trabajar una cicatriz va a hacer que, aunque tengamos ese corte, la energía pueda fluir por la cicatriz y no quede ahí bloqueada, que eso es, al final, antes o después, causa de otros problemas y normalmente no locales, sino distales. También ocurre esto cuando se quita un útero, cuando te quitan la vesícula, cuando lo que sea, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos en cuenta las cirugías para ver, bueno, si puede haber ahí un campo interferente. Tener muy en cuenta que hay que preguntar bien también por la historia de las intervenciones odontológicas, porque muchas veces la intervención odontológica no se tiene muy en cuenta y es el lugar donde más focos interferentes podemos encontrar. Beacon tiene todo un panel para trabajar la parte odontológica y bueno, la verdad que yo creo que en España hay unos cuantos odontólogos, pero debería haber muchos más con este tipo de sistemas, harían que su práctica fuera bastante más sana. Imaginaros, después de hacer una intervención odontológica de cualquier tipo, trabajar la zona para que fluya la energía, trabajar la zona para decirle al cuerpo que acepte ese nuevo material, que acepte esa intervención. Eso es fantástico. Trabajar para borrar los focos que había previos. Por ejemplo, si había una infección, borramos ahí la información del patógeno, que la información seguirá presente. O sea, todo eso va a hacer que la recuperación sea muchísimo mejor. Aquí tenemos terapia, perdón, ahí más A, la suma del total sin invertir y del total invertido se utilizan en alternancia rítmica cuando hay bloqueos y sobrecargas tóxicas residuales. Es como darle la amplificación y la atenuación, ¿no? O sea, y la inversión, perdón. Bueno, esto ya os digo que son cosas que considero importantísimas tenerlas en cuenta, pero que no las tenemos que decidir porque excepto que hagamos un programa individualizado para el paciente en ese momento, ¿no? Que el que sepa testar, la verdad que es
fantástico, ¿no? Haces un programa, tú marcas si alterna, si no alterna, en qué ancho en qué frecuencias trabaja, o sea, eso es fantástico, pero yo eso no recomiendo utilizarlo hasta que se domina un poco todo lo demás. Mar, Sí, dime. me pasó un par de preguntas. Sí, y además así aquí acabamos esta parte, entonces hacemos las preguntas, paramos para que cortes el vídeo. Dale, sí. Aunque el valor de conducción sea normal, ¿conviene hacer la terapia base? Vale, sí, es buena pregunta. A ver, en principio sí. En principio sí, porque la terapia base no sirve solo para ajustar el valor de conducción. El valor de conducción, para los que no sabéis, se mide con los electrodos que trae la Vicom para la electroacupuntura, y dependiendo de si tenemos unos valores bajos, damos una terapia base para pacientes con baja energía, por decirlo así fácil, para pacientes con energía normal o para pacientes que están en exceso, ¿no? Que están disparados. Eh, Fíjate que existen terapias base para pacientes con energía normal, así que sí, es una especie de sintonización con el individuo, que lo va a poner en un modo en el que luego va a admitir mejor el resto de terapia. Ahora bien, si hacéis otro tipo de terapias, yo a veces me lo salto, porque si tú sabes recolocar eso de otra manera, no te hace falta aplicarlo con la Bicom, pero sí es muy bueno. La persona viene aporreada de muchas perturbaciones mentales, de acabar de discutir, de las radiaciones con las que está sometido, de que se acaba de comer una cosa que no sé qué. Entonces, es como ponerle un poquito en todas sus frecuencias, un poco en orden, para poder después seguir trabajando. Sí, yo creo que la terapia base es interesante. Si ya es un paciente que os viene con cierta habitualidad o está en tratamiento y viene todas las semanas, pues a veces no hace falta. Lo que tenéis que hacer es testar si es necesario. Vale, Esto me ha recordado una cosa que es importante, y es que cuando trabajamos con bioresonancia es importante tener el espacio corregido. No, pero no os lo digo solo para bioresonancia, o sea, quien esté testando con kinesiología, quien teste con el pulso, tiene que tener un ambiente más o menos sano en todos los aspectos, pero el más perturbador serían los campos electromagnéticos. Entonces, la propia Vicon trae un saquito para ponerlo al lado de protección, lo que pasa que es de muy cortito alcance, pero bueno, donde está la camilla, donde estáis haciendo los testajes, ideal que hagáis una corrección de campos electromagnéticos, de geopatías y todo eso. Y por cierto, Javier, y ya para todos, os dije que os iba a contar cómo me iba con el enchufe, y alucinante, o sea, simplemente maravilloso. Hay un nuevo dispositivo que a quien le interese que se lo pida a Javier. Bueno, yo tengo la lámpara en casa, esta de corrección, pero bueno, me compré para poder llevármelo a todas partes el enchufe. Y desde enero en la consulta me encontraba francamente mal, o sea, de eso que llegas, te sientas y la cabeza, digo, mierda, aquí hay radiaciones que no tenía antes. Y también lo noté en Madrid, lo comenté en alguno de los grupos o en alguna charla, no me acuerdo. Bueno, el caso es que desde enero realmente creo que hay una exposición electromagnética mucho mayor. Yo esto lo tenía, bueno, más o menos resuelto y lo toleraba bien, y ya no. Entonces, bueno, pues solo lo he probado una semana, pero esta semana no he tenido en ningún momento esa sensación de carga en la cabeza, de que hay unos campos ahí que me están afectando y que y que me agotan, y fenomenal, ¿eh? O sea que, bueno, pues yo encantada. Es un enchufe que hace a través de la red eléctrica de tu casa, por ejemplo, o del espacio de la consulta, hasta 200 metros cuadrados. Y como decía el otro día en el grupo, no es un sistema de pantalla. Yo, trabajando con bioresonancia, apantallar no me gusta. Vamos a ver, si tenemos en una casa una torreta de alta tensión enfrente, pues igual tengo que apantallar una pared. Pero no me gusta apantallar mucho, porque el aislamiento no me parece sano ni me parece natural de ningún ser vivo de este planeta. Entonces, esto lo que hace es emitir a través de todo el cableado eléctrico de la vivienda un campo electromagnético que evita que tú seas perturbado por las radiaciones. Entonces, a mí eso me fascina, porque primero es que es terapéutico, es que te encuentras mucho mejor. Yo, maravilloso, o sea, lo he probado una semana y ya te digo,
estoy encantada, vamos. Vale. Genial. Te paso, si puedo, pongo por aquí el archivo con el Beacon Balance enchufe. Te paso otra pregunta. ¿Dónde se puede revisar información sobre conexión distal de estructura u órganos del cuerpo? O sea, ¿qué zonas están interrelacionadas? Cuando hablas de la relación pelvis y garganta. Vale. Es que existen muchos tipos de simetrías, pero hay cosas básicas que las podéis ver en cualquier parte, como los circuitos de la medicina china, pulmón intestino grueso, corazón intestino delgado. O sea, estas relaciones son las más, yo creo que las más sencillas. Luego hay otro tipo de simetrías por chakras, pero igual es más complejo. Hay muchas posibilidades, y luego existe la posibilidad individual de buscar en tu propia carta natal, ¿no? Eso sería lo más individualizado. En la carta natal lo que vemos por aspecto es qué cosas están relacionadas, y entonces si veo que el hígado tiene una oposición con intestino, pues entonces ya sé que cuando está mal intestino se pondrá peor el hígado. Vamos, que hay una relación bidireccional tensionante, y entonces que el uno hace daño al otro. Pero si no, lo más fácil sería por meridianos, y ya me estrujaré un poco el cerebro a ver si se me ocurre algún otro. Es que son cosas que están ahí de tantos años que ya no me acuerdo ni de dónde me las he sacado, pero lo intentaré buscar. ¿Más por ahí, Javier? No, ya está. No hay muchas preguntas, igual no han entendido mucho. Bueno, sin más. Vamos a parar, nada, para que Javier descargue el vídeo. Estamos a -10, pues antes de ver el punto estoy aquí, 5 minutitos, ¿vale? Voy a por agua y vuelvo. Hasta ahora.